Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Amparo, por la invitación y muchísimas gracias a los asistentes. Bueno, pues en principio tenemos el honor de tener aquí a Juan Requejo con nosotros porque, bueno, de alguna manera nos gustaría con él empezar a introducir una reflexión en la sociedad vitoriana y alavesa, ¿no?, que es en torno a la relación que puede tener nuestra ciudad, nuestra arquitectura, nuestro urbanismo, con la alimentación, con un aspecto de la alimentación. Y en esta medida, Juan lo que viene es a hablarnos de la relación de Vitoria, en este caso de nuestra ciudad, con su territorio. Porque, de alguna manera, claro, con mi perfil de arquitecto, ¿no?, y hemos formado un pequeño grupo de arquitectos que empezamos una especie de reflexión en torno a la ciudad, a Vitoria, a Álava, en qué podríamos introducir un tema de reflexión. Y, bueno, de alguna manera nos fuimos juntando varios días y llegamos, pues por una cosa o por otra, nos vimos hablando cómo la importancia de nuestra alimentación, de cómo nos alimentamos, de cómo consumimos, de a qué centro vamos a comer, pues sí que estaba reflejándose en nuestra ciudad. Entonces, esto que igual puede ser un poquito concreto, sí que queríamos hacer, como antes de empezar a hablar de ese tema tan concreto, de cómo afecta a nuestra arquitectura o a nuestra ciudad, primero nos dimos cuenta que teníamos que tener una reflexión más allá de la ciudad en relación con su territorio, ¿no? Y entonces ahí es donde para nosotros es muy importante que esté hoy Juan, porque nos va a posicionar o a marcar ese contexto. Y bueno, luego la idea es que Juan pueda hablarnos 40 minutos más o menos de este tema, para luego que suban mis compañeros aquí a la mesa. A mí me gustaría que subieran y de alguna manera luego poder tener reflexiones con vosotros, lanzar a Juan algunas preguntas, etcétera. Entonces, bueno, pues qué mejor que directamente darle la palabra a Juan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a toda la Junta de la Vascongada. La verdad es que esta entidad, para mí, desde que yo tuve conocimiento de su existencia, antes de conocer a ninguna persona, tenía ya una sensación muy afectiva por mis lecturas y estudios sobre lo que significó el mundo de los ilustrados y lo que significaron la Sociedad de Amigos del País en todo el Estado y de todo el país y de toda España, y cómo aquí hay esta pervivencia. Y a veces uno se plantea en muchas situaciones que tengo que vivir por mi trabajo profesional, a veces digo, qué pena que no haya aquí una fuerza pensante, una capacidad de intervención cohesionada, con objetivos comunes, que recoja la tradición y los grandes logros que tuvieron las sociedades de amigos del país. Así que lo primero, enhorabuena por mantener esta idea viva, por seguir siendo lo que son, y además muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me siento honrado. Bueno, dicho esto, sí que hay una cosa que tengo que decir. Yo estuve con Irene y con otros compañeros haciendo un trabajo muy importante para que tenga el atrevimiento de venir a hablarles de Vitoria y la Llanada. El Gobierno vasco sacó a concurso los estudios previos del Plan Territorial Parcial de Álava Central. Y Álava Central incluye la Llanada. Y eso nos permitió estudiar las cosas de manera muy pormenorizada, y hoy vamos a traer algunas cositas de lo mucho que pudimos analizar y aprender. Ese es el elemento. Otro elemento muy importante para que entiendan también cuál es... Lo voy a quitar esto de aquí, que nos impide vernos directamente. Una cosa importante es que buena parte de mi vida profesional ha discurrido, aparte de en países europeos, en África, en América Latina, y entonces mi visión, en ese sentido, tiene elementos de contraste que son importantes tener en cuenta para poder entender algunas de las cosas que voy a decir y plantear.
Dicho esto, lo primero que quisiera que, a ver si consigo lo de siempre, que funcione. No, claro, ahora, ¿qué es esto? Pues esto es el municipio, término municipal de Vitoria-Gasteiz, según la organización interpretada de documentos históricos de origen medieval. ¿Qué se lee aquí? Se lee que en un territorio de horizonte relativamente alomado, los antiguos habitantes de este lugar identificaban los lugares que tenían un pequeño promontorio para localizar el poblamiento y vinculado a tres elementos de uso del territorio que funcionaban como forma óptima de obtener lo que esa pequeña aldea necesitaba. ¿Y eso qué es? Eso es el agro, el pasto y el bosque, además del agua. Esta combinación de 4 elementos en la estructura de la llanada se resolvía muy bien con estas localizaciones, de las cuales todavía quedan restos visibles y estructuras visibles. Hay una parte, como todos son conocedores, el término municipal de Vitoria-Gasteiz es grande y hay 62 aldeas. Puede ser que me confunden el número. Hay muchas aldeas. ¿Por qué hay tantas aldeas? Es la herencia de esto. Es la herencia de una lectura extraordinariamente inteligente de cómo funcionan los flujos de la naturaleza y cómo se puede trabajar con ellos para obtener aquello que se necesita sin ninguna fuerza que venga del exterior, solo con lo que tenemos como comunidad. Esto es un elemento importantísimo. Otro elemento importantísimo es la lectura ya muy secular, incluso casi prehistórica, de la posición geoestratégica, me atrevo a decir, de la llanada, de Gasteiz, de Álava, de Vitoria, en las relaciones entre la meseta y el pasillo hacia Francia. Y esa vía de comunicación da lugar y explica muchas de las cuestiones que luego han podido materializarse y construir la realidad histórica de Vitoria-Gasteiz en su territorio. Son 2 elementos, la lectura de cómo el territorio ofrece aquello que se necesita y 2, la posición en relación en la península, en la relación con los grandes flujos. ¿Por qué pongo esta figura? Pues porque llevamos mucho tiempo dando unos mensajes de que lo más avanzado de una ciudad, la ciudad inteligente, viene representada, digamos, por la Smart City, que maneja muchos microchips para convertir muchos procesos en procesos robotizados. Eso es lo más inteligente. Y yo hoy quiero intentar trasladarles que no, que lo más inteligente es saber entender con la ciencia de nuestra parte cómo hay una lectura orgánica del territorio que va a ser muchísimo más necesaria y útil para afrontar los retos a los que inmediatamente vamos a tener que enfrentarnos como humanidad y en particular todos y cada uno de los lugares. Es mucho más inteligente saber entender cómo funciona la naturaleza que sustituirla por estructuras simplificadas de silicio y de lenguaje cibernético informático de ceros unos, que es una lectura simplificada de la realidad, que ha sido extraordinariamente útil, pero cuando poco a poco nos vayamos quedando sin petróleo, no será tan útil y necesitaremos tener muchísimo conocimiento para aplicar esa lectura orgánica. No sé si se ve bien, yo creo que sí. A ver, sí, se ve suficiente. Esta gráfica en la naturaleza es rarísima. Un fenómeno es muy raro que evolucione así, con este salto exponencial repentino. Esto es la población de Vitoria-Gasteiz. En 1936, 40 y pico mil habitantes. Una sociedad agraria tradicional, una sociedad que básicamente obtenía la energía de la biomasa, con alguna aportación ya todavía temprana de algún fósil como el carbón. Una sociedad que estaba muy vinculada a la capacidad de producir en el primario, en la llanada, que era fértil y sigue siéndolo, pero que entonces era el fundamento de la sociedad y de la ciudad que aquí vivía.
que disponía de agua, porque el Zadorra es un inmenso regalo de todos, de la naturaleza, tiene una cantidad de agua extraordinaria. Si tendrá agua el Zadorra, que perteneciendo a una cuenca seca como la del Mediterráneo, todos los años cede 200 hectómetros cúbicos a una cuenca húmeda como la cuenca cantábrica. O sea, eso ya es impresionante. Entonces, quiere decir que la cantidad de agua que el Zadorra tiene es espeluznante. Y además de agua, tenía y tiene unos suelos muy valiosos, porque la naturaleza a lo largo de miles de años ha ido generando un extraordinario patrimonio, que son los suelos de carácter cuaternario, que se van acumulando sedimentariamente, y es el fundamento de la existencia de las ciudades. Que haya lugares donde la combinación de agua, sol y suelo fértil permita disponer de alimento, además del agua y la energía. Aquí se produce un cambio radical. Aquí pasa de una sociedad agraria tradicional a una sociedad urbano-industrial en un tiempo récord. Impresionante. Eso es impresionante. Mucho más impresionante todavía es que, habiendo vivido ese fenómeno, aquí hubiera una sociedad que fuera capaz de gestionar ese proceso de manera lúcida y contenida y ordenar la ciudad en ese crecimiento en una forma racional y aplicando las reglas más estrictas de Descartes y Bacon, que es ese filósofo para el desayuno. Pues los planteamientos que el cartesianismo explica y plantea de racionalicémoslos todo, tiene en Vitoria una plasmación no solamente muy valiosa en cómo se organiza la ciudad, sino que tiene un mérito enorme, porque eso se estaba haciendo en una explosión que es de muy difícil control habitualmente en otros muchos casos que yo he podido conocer y trabajar. Cuando hay una explosión en la naturaleza o en una sociedad de este tipo, con esta curva, tenemos garantizado una emergencia del caos y del desorden incontrolable. Yo les voy a decir hoy, lo primero que quiero decir es que, desde mi punto de vista, hoy me acaban de contar que Antonio Turiel está hoy también en Vitoria, y hay mucha gente hablando de que el planeta va a vivir una situación... Bueno, yo no soy tan apocalíptico. Yo sé que tenemos una situación muy tal, pero mi discurso no es tan apocalíptico como el de Antonio Turiel, al que respeto, pero no comparto. Pero lo que sí que es cierto es que estamos ante una situación objetivamente extraordinariamente incierta, muy complicada, como estos días vemos a través de la política internacional. Pero es que los fundamentos de esa inestabilidad son totalmente materiales y tienen que ver con la energía y tienen que ver con el reparto y la distribución de las riquezas, la industria, qué está pasando con la industria. Todos esos elementos de inestabilidad van a situar a la sociedad vitoriana ante un reto, ante una exigencia de respuesta lúcida, organizada y cohesionada como sociedad, similar a lo que se vivió aquí. Es un momento extraordinariamente exigente y esa respuesta que la ciudad tuvo en aquellos años, yo creo que ahora hay que ponerla en práctica. Esta gráfica es impresionante. Hasta el año 1700, la humanidad había experimentado un gran cambio que fue el Neolítico, donde los sapiens sapiens dejaron de ser un elemento más de los ecosistemas que cazaban y recolectaban y eran cazados y comidos por otros miembros del ecosistema, y a partir del Neolítico hay un cambio radical, surge la agricultura vinculada a la ganadería y las distintas sociedades dan distintas soluciones en China, en el creciente fértil, en México, en Perú, y es el periodo neolítico a partir del cual la humanidad cambia. 10.000 años después, 8.000, depende de cuándo, se produce un cambio importantísimo, que es a partir de estas fechas. ¿Cuál es el cambio? Hay una serie de cambios tecnológicos y de conocimiento que permiten
saber que hay muchísima energía en el subsuelo en forma de carbón, luego petróleo, luego gas, y hay unos grandes saltos tecnológicos. Esa combinación de conocimiento tecnológico y energía genera un cambio radical en todas las sociedades que lo experimentan. Y la humanidad pasa de 1.000 millones de individuos en 1800 a 8.000 millones de individuos hoy. Pero hay otro cambio importantísimo. El consumo medio de energía entre esta fecha y esta, medio, a pesar de que haya crecido tantísimo la humanidad, se ha multiplicado por 6. Entonces, multiplicamos el número de personas por 8 y el consumo medio por 6. 8 por 6, 48. Entonces, quiere decir que el cambio en términos de consumo de energía es exponencial, es vitoriano. Y, por tanto, nos encontramos ante un reto tremendo, que es que hemos agotado lo que durante millones de años la naturaleza acumuló en el subsuelo en forma de carbón, petróleo y gas, se está agotando. Y, por tanto, nos tenemos que imaginar qué va a pasar con la humanidad sin petróleo. Y entonces volvemos al territorio, pero con mucho conocimiento, con mucha ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en estos años nos hemos desacoplado del territorio, hemos prescindido del territorio, pero sin petróleo seguramente tenemos que volver. Esta imagen es lo que nos da la imagen de las cosas. Este hombre primitivo era sapiens sapiens y con 100 vatios de potencia resolvía sus necesidades. Las necesidades, digamos, endosomáticas de un mamífero en esas condiciones aproximadamente son equiparables a 100 vatios. Hoy, en Estados Unidos, hacen falta 10.000 vatios de potencia instalada para satisfacer las necesidades de un estadounidense. ¿Por qué digo estadounidense? Porque en Estados Unidos, para satisfacer sus expectativas y necesidades de felicidad, consumen el doble de energía que un europeo. Son absolutamente energívoros, tienen una necesidad de energía casi patológica y, por tanto, a veces se hacen cosas raras, porque tienen tanta necesidad de energía que se comportan pues, de una manera no homologable. Pero realmente es lo que sucede. Claro, todo esto se fundamenta en una serie de fuentes de energía que se agotan. Esta es la evolución de 1800, como decía, al momento presente. Esta es la composición de la energía en el mundo. En 1800 era básicamente biomasa, que es esto de aquí, con un poquito de carbón. 1800. Poco a poco el carbón ha ido bajando su participación y ha entrado el petróleo, que es este de aquí, y el gas, el nuclear, el viento, la solar. La biomasa ha bajado en su participación, pero ahora veremos en la siguiente imagen que el consumo de biomasa en el mundo ha sido el mismo. Lo que ha cambiado ha sido el consumo de las otras fuentes primarias energéticas. Es esta la imagen. Ven cómo la biomasa se ha crecido un poquito, pero poco a poco ha ido creciendo mucho el consumo de energía en el mundo porque ha entrado el carbón, el petróleo, el gas, etc. Cuando decimos esa frase que se oye tanto en política y en los medios de comunicación, hay que descarbonizar la economía, es prescindir desde aquí hasta aquí. ¡Toma! ¿Cómo te quedas? Es decir, que en todo lo que hemos montado, ahora la energía, que es el fundamento de la mayor parte de las cosas, decimos que hay que descarbonizar. Y descarbonizar es montar un nuevo sistema sin carbón, sin petróleo y sin gas, o con muy poco. Eso es descarbonizar. Estos son los datos mundiales, ¿eh? En el caso de territorio histórico de Álava es más. Es más, el consumo energético aquí es muy alto por dos razones, por la calidad de vida y por la industria. Y la movilidad. La movilidad vasca es muy alta. Esto es una imagen que nos explica de una manera resumida qué es lo que ha pasado en términos de cambios organizativos de los medios de vida. Esto es una fábrica. Hay un tema importante a tener en cuenta. No me sé los datos de la Mercedes, pero sí me sé los de Renault en Valladolid, que hace 50 años
había 22.000 personas trabajando y producían la mitad de automóviles que hoy con 1.800. De 22.000 a 1.800 y duplican la producción. Porque en realidad las fábricas de coches, no puedo hablar de la Mercedes concreto, pero seguro que es así, trabajan para pagar los robots y algunos salarios. Los robots no los producimos nosotros, con alto consumo energético, ¿no? Entonces, todo este proceso de mecanización, robotización, ha ido poco a poco ocupando mayores espacios. Álava aguanta, pero en general Europa no. Todos están escuchando las noticias que Alemania tiene serios problemas en su industria, porque es muy difícil mantener la industria alemana en las condiciones actuales de energía y de sueldos. Y entonces van a procesos de robotización para dar respuesta al problema que se genera, ¿no? Esta es una imagen que explica muy bien cómo hemos evolucionado. Antes estuve por aquí y tomé nota de todas las cosas que se ven. En un porcentaje cercano al 90%, todas han pasado por un contenedor. Nada de esto se fabrica en España, ni esto, ni gran parte de la comida. Producimos muy pocos bienes materiales, cada vez menos. Es decir, tenemos toda una vinculación de nuestra vida a un mundo globalizado. Y eso, quien mejor lo explica, es concentraciones urbanas y contenedores. Es el contenedor la mejor imagen de cómo tenemos organizado el mundo. ¿Por qué lo hemos organizado así? Porque funciona muy bien con tecnología y petróleo. Porque funciona muy bien porque lo que hacemos es concentrar la producción en lugares donde las economías de escala nos permiten abaratar la producción de una unidad. Entonces somos capaces de producir cosas muchísimo más baratas y que finalmente compramos. Compramos los móviles, compramos los ordenadores a precios muy baratos porque se producen en grandes cantidades en Asia. O porque cualquier cosa que hacemos se produce en formas industriales con mucha energía, con mucha tecnología, y eso hace que poco a poco hemos ido concentrando toda la producción en Asia. Vitoria-Gasteiz en este tiempo ha sabido aprovechar estas oportunidades. Esta es la representación simbólica gráfica de Vitoria. Son 250.000 habitantes y toda una serie de poblaciones menores que podríamos situar en torno a 50.000, que también están viviendo en alguna medida vinculadas a Vitoria. Muchas de estas personas van diariamente a Vitoria a trabajar, a los estudios, a compras, a ocio. Luego es una ciudad con un gran núcleo y todos esos satélites que se mueven en la llanada, en montes, en sierras. Ahí hay 50.000 personas con una gran movilidad en vehículos que queman petróleo, derivados del petróleo. Por tanto, con un consumo energético muy alto y con toda una organización que se fundamenta en que esto funciona así. Esta es la ciudad, esta es la organización. Para enfrentar estas cosas, de una manera muy resumida, nosotros lo que hacemos es plantear que el territorio y la ciudad de Gasteiz son sistemas vivos. Y utilizamos planteamientos de científicos, Maturana Varela, Niklas Luhmann, en donde planteamos que un sistema vivo tiene tres grandes subsistemas. El metabólico, que es el que garantiza la existencia mediante la provisión de agua, energía, alimento y materiales y eliminación de residuos. El funcional y el identitario. Esta forma de ver las cosas nos permite entender mucho mejor cómo funciona Vitoria-Gasteiz y su territorio. Y lo que vemos es que la ciudad de Vitoria es un extraordinario ejemplo de organización mecanizada de la razón. Funciona muy bien, pero está cerca de su límite porque está desacoplada de su territorio. Solamente el agua es del territorio. La energía que consume, que es mucha, viene de Arabia Saudita, viene de Túnez, viene de cualquier lugar donde nos provean ese extraordinario regalo de la naturaleza que es el petróleo o el gas.
La alimentación no viene de aquí, de la llanada, ya lo veremos. Los residuos más peligrosos tampoco se procesan aquí, los que son especializados. Luego hay como si hubiéramos cogido la ciudad y la hubiéramos separado de su territorio, porque podemos hacerlo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos tecnología y energía suficiente para hacerlo. Y eso nos ha permitido hacer, como si dijéramos, una solución más fácil para lo que una ciudad tiene que garantizar a su población, que es residencia y bienestar social, medios de vida y salud ecológica del territorio. Este está un poco peor, porque aunque efectivamente Vitoria se ganó con mérito la etiqueta de Green Capital, y el anillo verde es importantísimo, y los montes de Vitoria, pero hay algo que no se ve, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. El volumen de gases de efecto invernadero de Vitoria-Gasteiz es absolutamente inasumible. Pero no se ve. No se ve. Y claro, ¿por qué? Pues sobre todo por la gran cantidad de consumo de energía, de movilidad, de industria, de calefacciones y de toda la clase de elementos que están operando en este contexto, ¿no? Por eso nosotros planteamos que un territorio debe de ser capaz de proporcionar a la ciudad agua, energía, cultivo de alimento y fibra y suelo. Un suelo vivo que además produzca minerales, ¿no? Este es un esquema de lo que acabo de comentar, de cómo Vitoria ha crecido. Y claro, esta idea, vamos a decir, predominantemente racional, de superposición urbana de la ciudad sobre un territorio con el que no interacciona, ha hecho que la solución de organización es muy buena, pero no ha tenido en cuenta sobre dónde ha crecido. Ha crecido sobre las terrazas fértiles sedimentarias del Zadorra, sobre las mejores tierras históricas del territorio histórico de Álava. ¿Por qué? Porque la alimentación de esta ciudad y de los 50 pueblos que hay alrededor no tiene nada que ver con lo que se produce aquí. Y por tanto, se ha podido hacer. Ahora puede ser que tengamos un problema, que es que tengamos que empezar a volver a mirar a la energía que tenemos aquí en el territorio, a el agua, que está relativamente bien salvada, a la alimentación. Y entonces hay que pensar, pero hombre, ¿era esta la mejor solución? Parecía que sí, pero en realidad, en los documentos que uno mira de las decisiones urbanísticas, no se ha tenido en cuenta lo que ha supuesto la pérdida de los suelos fértiles de las terrazas del Zadorra. O ahora, cuando estamos planteándonos grandes proyectos, como puede ser la intermodal, o puede ser crecimientos de la plataforma intermodal de Jundiz, cuando hablamos de 3 millones de metros, como si solamente fuera una cuestión de competencia económica entre qué es más interesante económicamente, si urbanizar para hacer plataformas intermodales o no sé qué, o los suelos agrícolas que en realidad dan poco comparativamente, ¿no?, en términos de rentabilidad. Como por otro lado, como veremos, son suelos, formas de cultivo que tienen poco trabajo, generan poco trabajo, porque lo hacen está muy mecanizado, pues entonces realmente dices, bueno, oye, si necesitamos muchísimo suelo para urbanizar, pues tendremos que hacerlo. Y aquí surge una primera pregunta que yo me hago. Visto en términos mundiales, ¿no sería el momento de empezar a pensar que el nivel de vida y prosperidad que Vitoria tiene, no sería la prioridad plantearnos su conservación y no su crecimiento? Es un pensamiento difícil, porque venimos de 80 años de crecimiento, porque venimos de un mundo que lo que está planteando de manera obsesiva es crecer, porque vemos noticias que cuando un país crece menos del 3% es una tragedia. Y dices, ya, pero como hemos visto estos días, estamos muy mundializados. Y por tanto, si yo fuera su consultor estratégico, les diría, señoras y señores de Vitoria, yo ahora recomendaría conservar. Es que faltan tantas cosas en Vitoria. Nuestro nivel de vida es bueno, tenemos buenas dotaciones, vivimos bien. Pues si vivimos bien,
¿qué estrategia podríamos adoptar para plantearnos estar en conservación? ¿Por qué? Porque las ciudades que yo veo crecer generan disfunciones muy serias. En las grandes ciudades es muy difícil vivir, es muy difícil la vivienda, es muy difícil muchísimas cosas. Hay un momento en que el crecimiento no aporta más bienestar a la población. Y por tanto, hay momentos en los cuales, si uno puede elegir, probablemente sea más conveniente, por decirlo de alguna manera, ver si hay alguna estrategia en la cual se pueda ver la conservación. Y alguien me dirá, pero Juan, tú no tienes ni idea de economía, porque en la economía en la que vivimos, el pez que no nada se va al fondo. Bueno, ya lo veremos. Hemos vivido 250 años de incrementos constantes y progresivos de más energía en el sistema. Es probable que en algún momento empiece a haber menos energía en el sistema. Y entonces, por lógica, ya el tema no sea tanto crecer más que los demás, sino tener más inteligencia, más sabiduría, más lucidez para saber adaptarse al propio territorio. Como decía antes, hay tres funciones que debemos de plantearnos en la ciudad y en el territorio: la residencia del bienestar, medios de vida y la salud ecológica del territorio. Esto es un esquema del agua, donde vemos, de una manera muy resumida, que disponemos de mucho agua en el Zadorra. Una parte hay transferencia a la cuenca cantábrica, hay una buena dotación a Vitoria-Gasteiz, aunque en algún momento tenemos todavía en el recuerdo, algún cierto momento en el que el sistema estaba en crisis. Luego, no es descartable que el sistema no sea tan abundante como pensamos, ¿no? Este es una esquematización de la cuenca del Zadorra, donde tenemos 1.263 hectómetros cúbicos de media al año de precipitaciones, y vamos viendo cómo se utilizan hasta que finalmente el Zadorra le entrega al río Ebro unos 500 hectómetros cúbicos. Y entre medias vamos dando a las poblaciones, a la agricultura, a la industria, un trasvase del Zadorra-Ratia, es decir, todo cómo funciona este sistema. Funciona bien y no tiene problemas, pero en algún momento uno puede pensar que está en crisis. Este es el esquema de la energía. Aquí ya tenemos problemas, ya lo hemos visto. Este es el esquema del Álava Central. ¿Qué vemos aquí? Que la energía primaria, fíjense, el bienestar y la producción de toda la comarca se apoya en el petróleo y derivados, en gas natural, en carbón, en la energía nuclear. Dice, pero si aquí no hay centrales nucleares. No, eso viene de la electricidad. La electricidad que alimenta este territorio tiene un mix de generación en donde participan las nucleares de Cataluña, de Extremadura y donde están. Y por tanto, hay una participación de la nuclear. Hay cogeneración y hay renovables. Una parte de estas energías se convierte en energía eléctrica. En ese proceso se pierde mucha energía. La conversión de energía primaria en electricidad. La electricidad es una forma de energía muy maravillosa, versátil. Lo mismo te hace un zumo de naranja que te mueve un autobús, pero no es gratis, porque nada es gratis, que era un pensamiento clásico del mundo tradicional. Dice, bueno, esa maravilla que me estás contando tendrá algún problema, ¿no? Siempre estábamos pensando, porque nada es gratis. Y la conversión a electricidad tiene muchas pérdidas. Y esta es la forma en la que utilizamos. Fíjense, la mayor parte en transporte. En segundo lugar, en industria. Esta es la energía en residencial, esto en servicios. Y este es el sector primario. Esto es la utilización de la energía. ¿Y de dónde viene la mayor parte? Del petróleo para movilidad, del gas natural en diversas aplicaciones y un poquitito en renovables que no se generan aquí, sino que viene a través de la electricidad que se importa, que viene una parte generada en renovables. Esto es proyectos de fotovoltaica que hay en el entorno de Vitoria, en diferente nivel de tramitación, autorización administrativa previa, anteproyecto, en donde estamos empezando a ver cómo en el mundo actual, no en el del siglo XVIII, el XVII, donde la única fuente energética que había era la biomasa, tenemos posibilidades de generar energía a través del sol y del viento. Y tenemos problemas de orden
problemas de aceptación social y discusión sobre dónde es conveniente ponerlas y dónde no. Yo lamento enormemente que no hayamos podido hacer esa planificación, pero eso había que haberlo hecho hace 20 años, hace 15 años. Ahora mismo, como el propio Gobierno vasco ha decretado y el Gobierno de la Administración General del Estado, estamos en emergencia climática. Ya no podemos estar 10 años planificando, señores. Ese tren ya pasó. Entonces hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible, pero no se puede pedir que haya una moratoria para pasarnos 8 años haciendo un plan tramitado. Luego, quiere decir que aquí tenemos que buscar soluciones a la implantación. Todo esto que hay aquí son 76 megavatios de potencia instalada. Es un vaso de agua en un depósito enorme. O sea, si esto lo instalamos, va a cubrir una pequeñísima parte de la energía que diariamente mueve Vitoria, tanto en las viviendas, en las industrias, en las motorizaciones. Luego, eso que parece tan llamativo es muy poquito con respecto a la necesidad que tenemos. Hay una discusión sobre si estos fotovoltaicas nos están privando del suelo para la alimentación. Yo he visto unos llamamientos a manifestaciones que hacían referencia a que si se colocaban las fotovoltaicas estábamos afectando al suelo que nos da de comer, a los campesinos que trabajan para nosotros. Ahora veremos a ver en qué medida esto es cierto, ¿no? Y hasta qué punto es esa la situación. Bueno, lo que estamos viendo es que para recuperar este equilibrio energético hay dos cosas. Primero, generar energía y segundo, reacoplar ciudad y territorio. Estos son los suelos aluviales, que son los más adecuados para el cultivo cuando se hace con la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en este cambio de modelo hemos modificado sustancialmente la forma de producir agricultura y ganadería. La primera cosa, hemos separado la agricultura por un lado, la ganadería por otro, el medio forestal por otro y el agua por otro. Es muy clásico del mundo moderno especializar y segregar. En el mundo tradicional, la agricultura y la ganadería van juntas, y también el bosque, y además con el territorio fluvial. Al separarlo, cada uno por su cuenta tiene que incrementar los rendimientos para poder competir en precio. Eso es el fundamento de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Hasta tal punto que los agricultores ya han dejado de ser agricultores y son franquiciados de la PAC. Lo que hacen es tomar las decisiones que la PAC va más o menos orientando, porque es lo que le permite garantizar que van a sobrevivir. ¿Debido a qué? Debido a que toda la evolución ha sido hacia incrementar el rendimiento. ¿Por qué incrementar el rendimiento? Para intentar competir en precio con otros muchos en el mercado global y incrementando el rendimiento puedo vender unos céntimos más barato. ¿A qué punto hemos llegado? Al punto en el que las explotaciones se van haciendo cada vez más grandes, no por propiedad, sino por formas distintas de gestión, para poder meter máquinas y optimización de procesos y totalmente organizadas en torno a la aplicación agroquímica. Se necesita meter cada vez más fertilizante y cada vez más fitosanitario para obtener mayores rendimientos. El agricultor en estos momentos, casi todos, es el factor que permite que los proveedores ganen dinero. El agricultor ya no gana dinero. El agricultor tiene unos costes cada vez más altos y unos precios a la baja. Los que ganan son los que venden agroquímicos, los que venden máquinas, los que venden combustible, pero el agricultor está ahora, cada poco tiene que ir a protestar, porque su sitio está extraordinariamente apretado en cuanto a márgenes. ¿Y para quién trabajan? Pues el cambio que ha habido en la llanada es clarísimo. Casi todo está en cereal para producir de forma mecanizada, con muy poco empleo, y ese cereal va al mercado global, no va a Vitoria. Cuando determinadas convocatorias decían tenemos que impedir que ocupen los suelos agrarios porque es nuestra alimentación, no es verdad. Hay 14 hectáreas en toda la llanada de hortalizas, 14. Hay miles de hectáreas en cereal y en forrajeras. La patata ha bajado muchísimo y sigue siendo muy poca. Ahora mismo la llanada es un cultivo industrial para el mundo. Los que tenían que haberse manifestado eran los representantes del mundo.
que perdían 60 hectáreas por fotovoltaica. Y por tanto, porque no hay vinculación, excepto un proyecto valiosísimo que está haciendo el Ayuntamiento de Vitoria, el CEA, en donde están planteando de forma experimental, avanzada y piloto formas de producción agroecológica para distribución en proximidad, para generar ese vínculo. Pero su dimensión es muy pequeña, muy pequeña. Vamos a ver ahora algunas imágenes de un estudio que ha hecho, bueno, antes de eso, de una manera muy rápida, quiero plantearles una cosa de la que no somos conscientes, y es que el suelo vivo es la base de la biodiversidad. O sea, si existe biodiversidad y si existimos nosotros, es porque hay una parte erosionada del planeta Tierra que es un metro variable, en donde se fundamenta la vida y es de carácter microbiológico. Es una combinación de bacterias, de protistas, de micorrizas que actúan de forma que ahora la ciencia ya ha podido poner de manifiesto, y gracias al agua y a la acción de la irradiación solar en la parte emergente de las plantas, se produce el extraordinario hecho de conseguir reunir en el subsuelo los minerales esenciales y que se produzca la formación vegetativa de las hojas y de los alimentos. Sin eso no hay vida, es el suelo vivo. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido ese proceso por un proceso agroquímico en donde el fertilizante procede del gas natural, no sé si lo saben, pero el gas natural es la base del fertilizante, por un método alemán, Haber-Bosch, que fue descubierto en la primera parte del siglo XX, y a través de ese método, con gas natural, se produce ácido nítrico y del ácido nítrico los nitratos. Y gracias a eso hay una aplicación constante de fertilizantes, que no es gratis. ¿Por qué? Porque hace muchísimo daño a todas esas estructuras de carácter menor y microbiológico. Gracias, ya está. Ya me queda poco. Vale. Y entonces, ¿qué sucede? Que si a eso le sumamos que el cultivo es un cultivo que va orientado a mantener una sola especie en donde cultivo, que es la gramínea que me interesa. Y todas las demás quedan eliminadas mediante fitosanitarios. Por tanto, empobrezco extraordinariamente el suelo en base a una gramínea que en el caso de la llanada es básicamente cereal y forrajera. Y desaparece todo lo demás. Despatrimonializo el suelo. Claro, cuando meto una fotovoltaica hemos hecho unas comprobaciones muy paradójicas, que es que en fotovoltaicas de 100 hectáreas hemos hecho una monitorización del suelo que deja de ser objeto de aplicación agroquímica año tras año, y en 5 años hay una explosión de biodiversidad en la fotovoltaica. Ahí va, ahí va. ¿Por qué? Porque ese suelo que en el entorno está siendo cultivado en cerealística agroquímica deja de recibir estas aportaciones y la naturaleza, al cabo de 5 años, hace su trabajo, recupera la capacidad de fertilidad y vuelve a tener esa riqueza que tan valiosa es para nosotros, ¿no? La biodiversidad, como dice esta figura, ya ahora mismo está protagonizada por los seres microscópicos, ¿no? Bueno, este es el estudio que hizo el Centro de Estudios Ambientales, haciendo un inventario de todos los flujos, de todos los alimentos disponibles en los supermercados, en las diferentes cadenas, que no fueran de larga duración, para ver de dónde venían. Es decir, ¿de dónde viene la comida que se come en Vitoria? ¿De dónde viene? Siendo históricamente una ciudad capital de un territorio agrícola. Cuando pregunto esto, como ya se me ve, la gente dice, uy, muy poco, no más del 15%. ¿Qué va? El 15%, eso no es ni el 10%. Solución, 1,2. 1,2. Es decir, la alimentación diaria de los vitorianos viene de cualquier parte del mundo. ¿Quiere eso decir que si hay un problema en el canal de Suez y dejan de funcionar los grandes tráficos de movimiento de bienes y de alimentos del mundo, hay un problema? Es decir, la dependencia de Vitoria-Gasteiz es del mundo, no es de su territorio agrícola. Razón por la cual hemos puesto de título
Vitoria-Gasteiz regresa a su territorio. No solamente por el agua, no solamente por la energía, sino por la alimentación. No planteo, porque sería ilusorio, decir que vamos a volver a un vínculo decimonónico o del siglo XVII. Aparte, sería pasaríamos mucha hambre. Pero lo que sí que parece absolutamente impostergable que nos planteemos primero un 10, luego un 15, luego un 20. ¿Por qué? Porque gran parte de la llanada puede ser reconvertida de cereal y forrajera a hortaliza, incluso frutales, sobre todo con el clima que cada vez más estamos disfrutando. No hay nada que nos impida y tal, pero eso es vincular producción de la llanada con alimentación de Vitoria-Gasteiz. Pero mientras sigamos con producciones de carácter industrial, agroquímica, no tenemos posibilidad de recuperar ese vínculo. Esto además es un tema que tiene que ver con los grandes objetivos de contención del cambio climático. Eso permitiría pasar de que el campo ahora mismo es emisor neto de gases de efecto invernadero a que sea sumidero. Bien, voy a poner unos datos. Estos son los datos que he dicho y cómo la superficie de hortalizas son 48 en la llanada y 14 en Vitoria. Y aquí se ven cómo los herbáceos son 29.000 hectáreas, en Vitoria 13.000 y han pasado a 26 y 11, y cómo la superficie de cereal es absolutamente predominante, que es la que se ha mantenido junto con las forrajeras, y en el resto no. La superficie de patata ha pasado de 5.000 hectáreas a 800, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los patateros? Es decir, la remolacha. En fin, hay todos unos cambios. Esto sería para verlo qué pasa con estos datos. Esto es lo que expresa la movilidad. Como ven, todos los flujos comerciales son impresionantemente intensos dentro del País Vasco, de movimientos de diferentes, mucho de ello porque la industria está repartida en diferentes localizaciones. Quiero llegar... No. Bueno, pues para terminar lo voy a decir de memoria, pero tengo unos datos que ahora puedo localizar de producciones de cereal y de patata en la llanada. Hemos comparado la producción convencional, agroquímica, la ecológica y la regenerativa, que se llama. Y resulta que lo que hacemos al pasar de convencional a ecológica y sobre todo en la regenerativa es bajar muchísimo los gastos, porque gastamos mucho menos en agroquímicos y gasto menos en procedimientos mecanizados. Con lo cual consigo ganar más dinero. El agricultor deja de trabajar para los proveedores y trabaja para su propia rentabilidad. Los rendimientos bajan, pero no tanto, de 25 a 20, no bajan tanto. Pero es que tenemos otro ejemplo más lejano de olivar, de una explotación en Andalucía, donde los datos nos dicen que en 250 hectáreas los costes de explotación de una convencional son 60.000 hectáreas, 60.000 euros, perdón, por la explotación. Cuando hago regenerativa, es decir, dejo de meter agroquímicos y meto ovejas, la vinculación entre agricultura y ganadería, para controlar el crecimiento de las hierbas competidoras y para compactar y alimentar y abonado de la tierra, resulta que gano 3 veces más. ¿Quién está protagonizando estos cambios? Empresarios. No son hippies, no son alternativos con una nueva tal. Quien está haciendo este tipo de intervenciones es gente que quiere ganar más dinero. Y se gana mucho más dinero con la agricultura regenerativa que con la convencional. La convencional sin subvenciones es muy difícil que prospere. Mientras que la regenerativa consigue, por la reducción de costes extraordinaria, este tipo de cambios. Y la regenerativa es mucho más posible que produzca los alimentos que necesitamos en Vitoria. Mientras que en la mecanizada lo que se necesitan son explotaciones muy grandes, cada vez mayores, para incrementar rendimientos y meter economías de escala. Podríamos llegar a plantearnos que en un primer momento pasar
de las pocas hectáreas que hay ahora en Avechuco de carácter experimental o Basaldea, empezar a pensar que tenemos que ir mucho más a lo grande. La gráfica que puse al principio, Vitoria, ahora mismo, desde mi punto de vista, es urgente e impostergable plantearse reacoplarse al territorio en alimentación. Y, por tanto, habría que buscar la manera de pasar a un volumen de hectáreas muy importante que permitiera que la alimentación de Vitoria procediera de su proximidad en una parte todavía pequeña, pero significativa. Y eso yo creo que es un tema con el cual dejo de momento y creo que se han dicho suficiente número de cosas provocadoras para que ya cada cual pueda decir lo que sea e interpelar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, y yo creo que ha merecido la pena darle unos minutillos más, ¿no? O sea, nos mantenemos todavía con ganas de seguir con el debate. Bueno, sí que es cierto que antes he pasado rápidamente la palabra a Juan y se me había olvidado presentarle. Pero bueno, ha dicho, y además lo voy a presentar ahora porque ha dicho en un momento de la conferencia, porque los economistas dirán como si él no fuera economista. O sea, digamos que tenemos… Juan Requejo es economista, es geógrafo y con una gran experiencia en ordenación territorial. Y como él dice muchas veces, me vas a permitir que te copie la frase porque me hace mucha gracia, y ya ha hecho tanta ordenación territorial que se ha equivocado ya muchas veces. Pero, por lo tanto, su gran experiencia hace que este tipo de charlas y sobre todo tan actuales, o sea, a pesar de su gran experiencia, no se ha quedado, digamos, anclado en esos trabajos excepcionales que hizo anteriormente, sino que sigue evolucionando y sigue a los jóvenes, digamos, alimentándonos, bueno, como si yo fuera joven, pero alimentándonos y generando muchas ganas, ¿no?, de seguir proponiendo. Y bueno, la idea es, nosotros hemos preparado unas preguntas para Juan, pero la idea también es recoger vuestras preguntas o incluso querer, a raíz de las respuestas de Juan, poder pedir la palabra para generar un poquito de debate. Y es más, o sea, creo que para nosotros es más interesante, bueno, aquí tenemos Jimena y John Ruiz de Infante, gracias por subir. Creo que es más interesante, no tanto hacer todas las preguntas que tenemos en la lista, sino pues generar un debate, aunque sea solo con la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, adelante, compañeros, y lanzar. Vale, voy a empezar con la primera pregunta. Voy a ponerme las gafas. Has hablado, Juan, de la necesidad de un cambio estructural de modelo, ¿no? Que estamos en un momento con mucha incertidumbre y un momento, yo creo que crucial, ¿no?, de todos los acontecimientos que estamos viendo semana tras semana, ¿no? ¿Cuál crees que es el factor crítico de este cambio? ¿La energía, el agua, la alimentación, los medios de vida? Pregunta difícil. Bueno, pues yo diría que en Vitoria-Gasteiz, casi en cualquier sitio, pero aquí, disponiendo de la extraordinaria dotación de recursos que dispone este territorio, de agua, de suelo, de sol, de irradiancia, etcétera, yo creo que el factor crítico es la capacidad de organización social. Y aquí también, en ese sentido, yo he podido observar que aquí se dispone de lo que se llama capital social, que es capacidad de autoorganizarse para dar respuesta conjunta y colectiva a las aspiraciones comunitarias. Esto, en la gráfica que he puesto, lo señalo porque para mí es lo más llamativo. ¿Cómo pudieron ustedes en los años 50, como dicen los argentinos, pero cómo pudieron hacer esto? O sea, crecer de manera exponencial y no acabar todos como en el lejano oeste para que fuera como territorio de caos y de violencia y de todo lo que nos retratan las películas, ¿no? Aquí hubo mucho orden, hubo mucha capacidad de autoorganización. Urbanismo. Efectivamente, ¿no? Esto es la capacidad de generar orden de ciudad y de poner a la gente de acuerdo. Entonces, la respuesta a tu pregunta para mí es que ahora hay que ser capaces de utilizar esa extraordinaria dotación
de autoorganización que tenéis, y discutiendo las veces que haga falta, pero ser capaces de mover colectivamente y protagonizar ese cambio. Eso es como lo veo. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros en este grupo de trabajo que llevamos ya desde el mes de septiembre, ¿no?, reflexionando, nos juntamos una vez a la semana y pensando, ¿no?, en Vitoria, en esa ciudad soñada, en cómo queremos que sea nuestra ciudad, ¿no?, a medio plazo. Como dice Irene, pensando en este problema, ¿no?, del territorio, nosotros como arquitectos urbanistas y en un momento que estamos en una aprobación de la revisión del Plan General, estuvimos también dando pinceladas y un poco en esa forma de organización y en la importancia, ¿no?, de los planes, analizando, ¿no?, qué limitaciones tiene ahora mismo nuestro suelo rústico en cuanto a normativa, ¿no?, para poder volver a ser más productivos, ¿no?, y poder volver a acoplarnos al territorio, ¿no? Y vimos, por eso también invitamos, ¿no?, ya sabíamos que el CEA pues, llevaba mucho tiempo trabajando en esto, bueno, pues intentando ver qué limitaciones nosotros mismos nos estábamos poniendo, ¿no?, en cuanto a, por ejemplo, poder construir invernaderos, ¿no?, o que está limitado, ¿no?, que igual aquí en la sala no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como urbanistas sí que estamos reflexionando para poder aportar, ¿no?, y poder aportar al ayuntamiento esto que comentas, cómo nos podemos organizar para ir protagonizando este cambio, ¿no? Y creemos que el urbanismo y los planes, ¿no?, son fundamentales, ¿no?, para poder hacer esto de modo ordenado y hacerlo bien, ¿no? Bueno, yo encantado de estar aquí, que me he metido así como a última hora. Sí que, como dice Jimena, creo que se abre una ventana de oportunidad ahora, ¿no?, a nivel de la revisión del Plan General y de que ya parece que está en sus últimas etapas, ¿no? Creo que el nuevo plan también abre unas ventanas que hasta ahora estaban cerradas. Creo que desde la institución se está por lo menos pensando en todo esto. Ya has puesto algunos ejemplos de proyectos que tenemos. Creo que hay agentes, ¿no?, sociales y territoriales muy importantes y el grupo este es uno de ellos. Sí que tengo como dos preguntas. Primero, ¿cómo activamos al resto de agentes que necesitamos? ¿Qué papel juega también los pueblos y la zona rural en toda esta transformación para volver a vincular ese territorio con la ciudad? Y la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo tenemos y qué tipo de proceso tenemos que hacer en base a ese tiempo? Bueno, empezando por el final, voy a sacar mi sombrero economista. Desde hace 3 semanas, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Esto va a cambiar a una velocidad tremenda. Es decir, la intervención de Estados Unidos en la forma en la que lo ha hecho va a cambiar radicalmente las condiciones en las cuales hemos creído que teníamos un sistema estable y confiable. Y, por tanto, yo como consultor, si me dicen ustedes ¿qué piensas, Juan, qué crees que hay que hacer? Yo diría remangarse a toda pastilla y empezar a pensar cosas que dependan solo de nosotros, que la energía dependa de nosotros, que la alimentación dependa lo más posible de nosotros, que el agua esté bien gestionada, que haya muchísima inteligencia colectiva en todo lo que hagamos. Eso, por tanto, tiempo, yo no sé decir, no lo sé, pero yo estaría, yo duermo siempre bien, pero desde que me levanto estaría trabajando en ello hasta que me acuesto. En segundo lugar, bueno, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se protagoniza? Bueno, primera cuestión, yo diría que lo que hoy tenemos en el medio no directamente urbano es muy distinto a lo que imaginamos. Hay una cierta idealización del campo que no corresponde. Si la mayor parte de la gente que vive en los pequeños núcleos no vive del campo. No vive del campo, viven en un sitio que les parece bien vivir y que a todos nos parece bien, pero hay una visión idealizada por la situación que he descrito. Es una producción muy protagonizada por grandes explotaciones mecanizadas y los conductores de las máquinas viven no sé dónde, pero no necesariamente viven en la aldea, porque ya su relación con el campo es muy distinta a la de hace 100 años. ¿Quiénes son los agentes más importantes? Pues yo diría que intuyo
que eso va a venir de los grupos más innovadores y personas de diferentes procedencias, como estáis experimentando en los proyectos que estáis haciendo en el CEA, que no necesariamente alguno es relevo generacional, alguno, pero hay mucha gente que viene de filosofía, de estudiar filosofía o de no sé qué, de no sé cuál. Y por tanto yo creo que va a haber una importante recuperación de interés en el primario, y ahí yo diría que no nos olvidemos que es fundamental la conexión agricultura-ganadería-bosque. Agro, pasto, bosque, fluvio. Palabras casi míticas de la organización romana. Pero no estoy reivindicando la organización romana, yo estoy reivindicando la ciencia, el conocimiento minucioso de los procesos microbiológicos. Solamente voy a hacer una mención a un tema que me parece importantísimo. Si nos fijamos, desde mi punto de vista, el conocimiento científico que va por delante de los demás es el de la salud, en muchas cosas. A mí, hace años, el médico me miraba, me hablaba, me tocaba, me hacía no sé qué. No me mira para nada. Ahora no me mira. ¿Por qué? Porque toda la información que él necesita procede de máquinas que le dicen cosas sobre lo que no se ve. Le dicen cosas sobre mi sangre, le dicen cosas sobre la radiología, sobre muchísimas pruebas de carácter físico, químico y biológico sobre lo que no se ve. Él mira su ordenador y porque es educado me dice, sí, sí, ya, Juan, sí, sí, pero no necesita verme para nada. Bueno, ese cambio es el que se está dando en la agricultura. Tenemos que trabajar con lo que no se ve, que ya he parado. El cambio en la agricultura. Es una agricultura que hay que trabajar con lo que no se ve. Es difícil, aunque me encantaría, que los agricultores convencionales experimenten ese cambio. Creo que el cambio de modelo va a venir de personas capaces de entender que el gran avance científico y de manejo viene de gestionar con mucha lucidez, con mucha inteligencia lo que no se ve. ¿Alguna cosita más? Entonces, nada, pues agradeceros mucho a todos la asistencia, las preguntas que han generado el debate y nada, pues a ver si podemos continuar con esta línea de trabajo próximamente.